Luego de 6 meses en Brasil, entramos a Uruguay sin saber qué esperar y terminamos viviendo unos días que no vamos a olvidar nunca. Llegamos a Punta del Diablo y Gus se reencontró con un amigo luego de 22 años. Y lo que encontramos en Punta del Diablo fue muchísimo más que un destino. ¡Hola! Y llegamos a Uruguay. ¡Yay! Tanto esperado, contentos. Tan esperado Uruguay. Y bueno, una buena forma de ingresar desde esta frontera es venir a la primera playa, ¿no? Bueno, nada, nosotros íbamos a arrancar de Cardales y íbamos a hacer Uruguay precisamente y después Brasil, pero bueno, fue a la inversa. No teníamos un rumbo fijo ni todo tan programado, no somos así que tenemos mucha expectativa por este hermoso país. En mi caso estuve ya en otras oportunidades y ella es la primera vez que va a recorrer este país, así que tenemos muchas expectativas de lo que nos va a brindar su gente y su hermoso país. Para ustedes, a ver si tenemos uruguayos acá en este canal. A mí me gustaría que me recomienden lugares para comer. Eso. Cosas para comer, o sea, platos típicos, dulces típicos. Todo lo referido a la gastronomía siempre es bienvenido. Algo que piensen que sí o sí tiene que probar Gus. Nosotros estamos acá en Uruguay para probar todo lo que se pueda probar acá en Uruguay. Dulce de leche, para comparar, a ver cuáles son mejores. Yo justo me quedé sin yerba, así que eso también. Voy a necesitar que me recomienden yerbas. ¿Cuál dicen que compre? A este supermercado que es el Disco de Uruguay, leemos todo en comentarios. Y por mi parte también escucho recomendaciones de músicas. Quiero saber qué música se escucha acá, qué música ponemos en los videos. Tengo entendido que escuchan tango, quizás más que la Argentina se podría decir. Bueno, y la siguiente parada es Punta del Diablo, un balneario muy famoso acá en Uruguay, muy tranquilo, dicen que es, muy bohemio también. Vamos a conocerlo, yo particularmente no lo conozco. Vamos a encontrarnos con una familia amiga. Hace muchos años que no los veo. Ellos son Adrián y Leslie. Amigos de Gus. Sí, tuvieron un hijo en los últimos 2 años. Hace muchos años que no nos vemos. Nos conocimos en Santiago de Chile. Trabajamos allá. Yo era el chef de un restaurante. Estamos hablando de 2003-2004. Así que imagínense las historias que tengo yo de Adrián y hoy lo vamos a ir a conocer. Él era uno de los piseros ahí en el restaurante. Romanacho se llamaba el restaurante. Ellos se quedaron unos años en Santiago de Chile y después se vinieron, encontraron su lugar en el mundo acá en Punta del Diablo. Él es uruguayo y ella es de nacionalidad ecuatoriana. Ella también trabajaba en el restaurante, hay que decirlo. Más de 20 años que no nos vemos, así que va a ser un lindo encuentro. Pedimos perdón ya de antemano porque llegamos tarde. Creo que él tenía algo... 18, 17. Tenía algo preparado en la parrilla, según dijo. Bueno, lo comeremos ahora a la noche. Bueno, y gracias por recibirnos, que estamos con muchas expectativas de conocer Punta del Diablo. Sí, faltan 20 kilómetros. Desde Brasil eran 40, nos dijo. Así que bueno, acá por la ruta 9, camino a Punta del Diablo. Mejor tarde que nunca. ¿Qué hace? Todo el día, el puto día esperándote para comer ese cordero. Ya me lo comí, no, pero tengo una...
Al día siguiente, Jessy se quedó estudiando y Adrián, junto a su hijo Joaquín, me llevaron a recorrer un poco del auténtico Punta del Diablo. Acá me encontré con mi amigazo Adrián, que les conté. Nos trajo a conocer un poco Punta del Diablo y le puse el micrófono a él para que él cuente un poco, porque yo, acá el que sabe es el señor, que lleva muchos años viviendo acá en Punta del Diablo. Bueno, primero que nada, gracias Gustavo, enorme amigo. Bienvenido al canal. Enorme amigo, y nos volvemos a reencontrar después de 23 años. 22, 23 años. Yo creo que 23. Punta del Diablo es un balneario pequeño de la costa rochense que alberga una cantidad de bellezas naturales, lo que lo hace un lugar muy turístico. Estamos en lo que es Playa Rivero, playa de olas. Ahí veo surfista. Sí. Una playa muy amplia, de arena blanca, muy limpia. Y vamos a dirigirnos hacia lo que es el pueblo y la playa de los pescadores del pueblo, donde nace el pueblo hace muchos años. Como estábamos hablando, muchos balnearios nacen como pueblos de pescadores. Pesqueros. ¿No? Como punto neurálgico, Punta del Diablo nace como un pueblo pescador de tiburón. Antiguamente se hacía lo que es el secado de pescado, totalmente artesanales en la playa, se salaba el pescado, exactamente, se transformaba en bacalao para la venta prácticamente de Semana Santa, era así. De aquí salía y se vendía a distintas partes de lo que es Uruguay, ¿no? Bueno, Adrián nos va a contar un poco cuáles son las playas acá. Acá estamos en... Bueno, la Punta del Diablo. La Punta del Diablo. El gran roquedal que genera el nombre del pueblo. Claro. Que es Punta del Diablo, ¿verdad? Enfrente, aquí tenemos la playa de los pescadores, emblema del pueblo. Ahí donde estuvimos antes. Nos divide aquel roquedal que tenemos, que hace la división entre una playa y la otra. Tenemos los pescadores aquí. Si nos vamos y cruzamos aquel roquedal, que se puede ir perfectamente, es la playa más bonita de todo Punta del Diablo, sin ningún tipo de duda. Playa grande. Y que se va larga y ya se va a la playa del Barco y comienza lo que es el Parque Nacional Santa Teresa. ¿Para allá qué tenemos? Allá tenemos, acá Joaquín, vení por acá, Joaquín está haciéndolo el video. Joaquín, tenemos el camarógrafo. Exactamente. A ver si se puede apreciar acá, Joaquín. Allá tenemos la Mansión de la Viuda, el faro y la Mansión de la Viuda. Un lugar muy bello para ir a visitar. Este es el resguardo natural que produce donde se refugia el pueblo, literalmente. No todo, pero gran parte de él. Y bueno, y hace que estas playas sean bien bonitas, bien bellas. Excelente. Se hizo de noche y Adrián nos preparó algo característico de este país, asado uruguayo, y estaba espectacular. Tremendo. Esto tiene que aparecer en el video. El asador. Esto tiene que aparecer en el video porque los otros Acá muchachos... todo mérito de Adri, ¿o no? Los otros Ese compañero muchachos... nada Apoyo moral hizo uno. Sabe. Apoyo moral. Ah, mirá, tiene la linternita de la cabeza, todo. Por si las dudas, por si las Ojo, dudas. No se queme nada. A ver. Mirá, un platanito para la Leli. Vamos a poner acá. Un platanito para el toque de Ecuador. A ver cómo tenemos los boñatitos acá. Los boñatitos les falta un poquito, ¿eh? Vamos a Rico.
llegamos a lo que sería una de las fortalezas coloniales más conservadas, mejor conservadas de Sudamérica. La historia rápida de esta fortaleza es que se construyó cuando los portugueses querían tomar esta parte de Uruguay. Lo curioso es que la forma de esta fortaleza es en forma de estrella de 5 puntas. Es un modelo europeo de construir fortalezas. Muy interesante, la verdad. Y vinimos a lo que es la fortaleza. La entrada no se paga, es gratuita. Todo esto fue estratégico. No es que están en cualquier lado los cañones, sino que cada uno apunta a una zona a proteger, ¿no? Tiene vista para el norte, para el oeste, para el sur, tiene todo para el mar que está allá. Y está por todo... supuesto, como toda fortaleza, tiene una entrada y una salida. Si entrabas acá, se dice en esa época, no salías. Era bajito el que cocinaba. Sí. De bacalao. Tenían pescado, No, mirá ahí. Una onza de aceite, el bizcocho, vino, menestra, sal, leña. Lo que sería el polvorín, ¿cierto? Polvorín, sí. Acá guardaban las municiones. La pólvora es un lugar mucho más fresco, resguardado del calor y tiene muros de 1,5 metros deben tener los muros para guardar la temperatura fresca para la pólvora y demás, ¿no? Si bien no hay nadie que te cobre ni que te reciba, hay unos QR en cada lugar donde uno escanea y está toda la info ahí. De hecho, creo que también tenemos audioguía, así que está buenísimo como para hacerlo acompañado de información. Este cañón que tengo acá es más grande que los que están ahí al costado. Este seguramente llegaba al mar. Acá del mar estamos a 1 kilómetro. Tiene de alcance 3 kilómetros. Así que la tendría bastante difícil para descender a estas tierras, ¿no? Bueno, acá en las letrinas estamos viendo que privacidad cero había, no había paredes, nada. Estaban uno al lado del otro. Ahí va, mirá. ¿Así? Nos abre acá el capitán de la caballeriza. Capitán de guardia. Vámonos. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Ya se cumplió el horario porque nos habían cerrado la puerta, ¿no? Importante, cierra a las 6. Sí, vinimos con unos amigos y oriundos de acá. Él nació acá, ¿eh? No acá en la fortaleza, sino... Y tenía miedo de quedarse, ¿no? Adentro, que cierren y que aparezca algún fantasma. Pero no, Joaco no tiene miedo. Hizo de guía. Pero bueno, muy lindo el recorrido acá y recomendamos porque además es gratuito. Y hay mucha información de Brasil, de Adrián Portugal. también, Adrián fue el guía número 1 acá. Sí, eso. Bueno, seguimos recorriendo este hermoso país. Acá en Uruguay tienen facturas. O sea, pero no se dice factura. ¿Cómo se dice? Adrián? Bizcocho.
Bizcocho. se llama acá en Uruguay. Factura puede ser fiambre. Sí, Confuso, ya me Sí, bueno, pero si vamos- ya me dificultaron en la Uruguay vamos a ponerla siempre Explicando bizcocho. qué tenemos acá. Bizcocho. Esta Bueno, es acá dulce de tenemos leche, que ya fue comida. margarita, sí, ya veo que le entraron. Margarita de dulce de leche, tenemos esta acá, crema, tenemos, creo que es queso, ¿no? Esto es solo rarísimo. queso. O sea, factura con queso adentro. Rellena con queso. Rellena de queso, correcto. Ese jamón y queso, Y esta, correcto. esta Y, no, esa me rompió la cabeza. Esta es un bombazo. ¿Qué? Esto ¿Qué viene es? a ser como rosquita de chicharrón. Nada. Rosquita de chicharrón, exactamente. Una cremona Adrián de dice chicharrón, como que si dicen no, ustedes. si no probás esto, no viniste a No Uruguay. viniste a Uruguay, correctamente. Increíble. Bueno, acá el Cuártela, señor chef va a cuártela. probar, a ver. ¿Y? Mira cómo te mira, Juaco. ¿A Juaco le gusta? Me encanta. Ah, si no, no sos uruguayo. Mira. Grasa, pesadita. Miren, qué distinto. ¿Se imaginaban que las facturas bizcochitos eran así en Uruguay? Déjenos en comentarios a ver qué opinan, si ya las han probado y si les gusta. O prefieren las argentinas o en otro lugar que vivan, ¿no? Si tienen otro tipo de cositas así dulce para el mate, ¿no? Acá estamos, tenemos pasajero, ¿no? Invitado en el motorhome. Local. Tenemos el honor, el lujo de que un mismísimo uruguayo nos haga de guía. Así que qué placer, ¿no? Y ¡Qué bienvenidos placer! a Punta del Diablo. Aparte que nos está dejando quedarnos en la puerta de su casa, ¿eh? Nos dio agua, todo. Hoy lavamos 50 kilos de ropa. Sí. Uy, sí, eso para nosotros es un lujo. ¿No saben lo que es que nos presten un lavarropa? Y había ropa, cantidad, a dos lavarropa. Bueno, Adri, ¿dónde estamos acá? Si se Ingresando al pueblo, al mítico y entrañable Punta del Diablo. puede. Bien, bien. Ya, obviamente que ya habíamos ingresado, pero habíamos ingresado por un acceso que no era el principal. Por la ruta alternativa. Vamos ingresando por el Boulevard Santa Teresa, ya a escasos metros de ingresar al pueblo. Bien, bueno, y el día está espectacular, hermoso, así que ya vamos a disfrutar este hermoso pueblo que es Punta del Diablo, ¿no? ¿Pueblo o ciudad sería? Pueblo. Pueblo. No llegamos a ciudad. Ok, bueno, Vamos. acá nos cuenta Adrián que hay un playón exclusivo para motorhome gratuito, ¿no? Correcto. Gratuito en la Correcto. playa. Vamos Así que hacia un un lado lujo. del sector de la playa de la Viuda. Ok. Este año fue designado este lugar para Debido a la que- cantidad que Exacto, vienen, los ¿no? viajeros Ordenados. ordenados. Sí, está de bien, alguna perfecto. manera. No tiene todas las condiciones porque fue un lugar que Es reciente, es reciente. Exacto, se tomó para Esos gajes del Que no se oficio. vuelque el mate. aquí a donde estamos llegando. Ah, es está el bien, playón. está perfecto. Sector de O playa sea que- La Viuda. Si vienen para Punta del Diablo, tienen su lugarcito acá, no tienen por qué estacionarse en la puerta de ninguna casa de ningún vecino, ¿no? Tienen Correcto, acá su salvo que lugar los- correcto. en la playa. Tiene hasta baño, cuidado. Salvo que los invite. Claro, en nuestro caso, bueno, Claro, tenemos el lujo claro. de estar invitados. Es un lugar muy ventoso, muy apreciado por los motorhomes del viento. Ajá, sí, Ajá. porque está al lado de la playa. No sé si se dieron cuenta que no hay calle asfaltada, ¿eh? No. O sea, natural, esto es... Eso es la punta. Ah. Exactamente. El Roquedal, allá es la punta. Bien. Allá es la punta. Aquí están las pescaderías a la izquierda. A ver. Ah, bien. ¿Y económico? Y hay de ¿Qué todo, dice? hay de todo. ¿Se Ahí está encuentra? el amigo Lauro. Sí, hay de todo y fresco. Sí. Este año particularmente se dio, ahí están las artes de pesca, de los botes. Se dio, ahí está Lauro.
¡Lauro! Ahí hay Hola. uno de los bastiones de está tomando agua. Ahí es uno de los primeros pescadores, el Sí, señor aquí. de barba blanca. Sí, señor. Mirá, allá. Gracias. Y estamos entrando a lo que sería el Parque Nacional Santa Teresa. Hay unas garitas del ejército, ¿no? Correcto. Que te recibe. Y bueno, y te toman los datos. La entrada es gratuita y es, supongo que de la mañana hasta las 8 de la noche. Muy lindo para venir a recorrer, pasar un rato, que nos dijeron que es muy grande. Estamos pasando por una zona que son todos lugarcitos donde uno puede instalarse y acampa, ¿no? Estamos hablando, es un camping. Y Adri nos cuenta que esto en verano, ahora es temporada baja, ¿no? Pero en verano Mucha gente. se llena. Mucha. Averigué los precios para ustedes. Vamos a dejar acá abajo. Son 300 pesos uruguayos por persona por noche. Y si no está la opción, eso todo, con agua, con electricidad, todo. Y el que no se quiere enchufar, que es autosuficiente, hay lugares para ponerse en el sol para que carguen los paneles. Eso está a 250 pesos uruguayos. Y desde este hermoso mirador les damos la Bienvenidos bienvenida a Uruguay. a Uruguay. Acá sí que hay viento, ¿no? Mucho viento. Terrible. Y llegamos a lo que es Playa La Moza, que está acá atrás mío. Playa muy linda, la verdad es que es muy elegida por uruguayos, hace décadas que viene acá. Y bueno, ¿a qué se debe este nombre? La Moza, que es rarísimo, se debe a que hay como una leyenda, un mito urbano, que no se sabe si es verdad o si es justamente una leyenda, de una señora que aparecía siempre caminando por acá en la madrugada. Entonces quedó así el nombre de la playa, La Moza, debido a esta señora que se la encontraban siempre por acá. Nunca lo sabremos si será verdad o si es solo un mito urbano. Carrera del parque, que está creada para mostrar aves de la región de Uruguay y también del sur de Brasil. Acá no solo se van a ver pájaros y aves, sino que también vemos otros animales. Ahora les vamos a mostrar un poco.
Acá vamos a poder ver la avestruz, vamos a poder ver pavos reales, bueno, obviamente teros, garzas blancas y cabras. Muchas aves están en recintos grandes y otras andan libres. Así que es hermoso este paseíto y más si vienen con niños. Porque son verdes. Nos dijo Adrián que se pueden ver ciervos, así que increíble, o sea, un ecosistema de animales hermoso ahí. De hecho estamos caminando por al lado de las cabras, o sea, están acá súper sociables. Qué risa, aparte es como grandoto. Ya nos estamos despidiendo del parque. Muy lindo, esta es la parte que a mí más me gustó. No estoy tomando mate, se lo estoy teniendo a Adrián que fue al baño. Rarísimo. Gus, para los que no saben, no es argentino porque no toma mate. Si quieren, sáquenme una foto ahí con el mate. Muy lindo, hay banquitos, hay mesitas, hay parrillas. Sí. Bueno, y también nos dijeron que se ven jabalís, ¿cierto? Pecaríes, le dicen acá, que son unos jabalí más pequeños y más domésticos, por digamos, ahora no tan salvajes. Por ahora no tuvimos suerte, pero bueno, dicen que andan. Increíble. Y como última parada, Adrián nos dijo que tiene el mejor lugar para ver el atardecer, la hermosa Laguna Negra. Llegó la hora de despedirse y por supuesto no podía ser de otra manera, con una rica comida para la última noche. Tenemos salsa italiana, las dos. Tenemos mozzarella, tenemos parmesano roquefort, tenemos allá tenemos cebolla caramelizada, morrones asados, queso roquefort y parmesano. Oh, se enfría. Pará. Vamos que se enfría. Y nos fuimos de Punta
del Diablo. Tristes y contentos, tristes porque nos tuvimos que despedir de nuestros amigos Sí, no son lindas las despedidas. y contentos por compartir unos días con ellos. Estamos muy lindos, súper agradecidos estamos, ¿no? O sea, prestaron su tiempo, sus días, a pesar de que trabajan, tienen sus horarios, tienen un hijo. Un lujo, la verdad. Compartimos muchas comidas, muchas charlas, nos conocimos mucho más. Ellos tienen una cabaña hermosa que la alquilan a muchos argentinos, a uruguayos, gente de otros países, han dicho. Brasileños también. También sí. brasileros. Muy linda ahí en Punta del Diablo, como vieron, es hermoso ese lugar, una paz para desconectar, viene perfecto. A 300 metros del mar, súper bien ubicada, muy linda, así que si la quieren alquilar, ahí les dejamos el link. Y bueno, nada, ellos son de 10 anfitriones, de 10 son. Hemos visto porque han ido huéspedes y Sí. muy bien atendidos. Ellos los van a hacer sentir muy cómodos si van ahí a Punta del Diablo. Vale la pena conocer y conocerlos a ellos también, ¿no? Sí, son muy queridos porque a cada rato vienen amigos y comparten Viajeros. comidas. Muy linda, la pasamos en Punta del Diablo, ahora vamos a seguir a nuestro próximo destino. Sí, vamos a seguir porque, bueno, hay que seguir ruta, seguir recorriendo este hermoso país que es Uruguay, que nos está encantando. Me hace sentir en casa y ellos, al ser unos amigos geniales también. Así que, bueno, seguimos ruta.